El salón de banquetes ríe de poder y desesperación, una combinación empalagosamente dulce de vino caro, carne asada y la ansiedad que se aferraba a cada lobo sin pareja en la habitación. Yo me paré cerca de la pared trasera, medio escondida detrás de una columna de mármol, mirando el espectáculo desarrollarse con la fascinación desapegada de alguien que sabía que no pertenecía aquí. La reunión alfa ocurría una vez cada 3 años, un gran teatro político donde alianzas eran forjadas, tratados firmados, y si los susurros eran ciertos, donde el rey Damian Ashford inspeccionaba las hembras elegibles del reino como un granjero inspeccionando ganado. No que él hubiera elegido a nadie, no en 3 años, no desde que su pareja había muerto. Yo no debería haber estado aquí en absoluto. Mi manada, la Silverwood, ocupaba el escalón más bajo de la jerarquía, una colección de granjeros, artesanos y trabajadores dispersos a través de la frontera norte. Éramos los lobos que otros lobos olvidaban que existían hasta que necesitaban a alguien a quien culpar por disputas fronterizas o fallos en las cosechas. Mi alfa, Thomas Garrett, había traído a 5 de nosotros a la capital. 3 jóvenes machos prometedores para mostrar fuerza y 2 hembras para bueno. Yo todavía no estaba completamente segura por qué Claire y yo habíamos sido incluidas. Claire era bella confiada, hija de nuestro beta de manada. Ella pertenecía aquí, yo era seguro un cuerpo para llenar espacio. Los grandes candelabros proyectaban luz dorada a través de la asamblea, iluminando cientos de lobos vestidos en sus más finas sedas y terciopelos en cada color joyas que atrapaban la luz como estrellas capturadas. Caras pintadas con sonrisas practicadas que no alcanzaban sus ojos. El aire zumbaba con energía apenas contenida. Todos esos lobos dominantes en un espacio, su poder presionando uno contra el otro como manos invisibles probando por debilidad. Yo tiré del escote de mi vestido prestado. Una simple cosa color crema que la madre de Claire había considerado apropiada para alguien de tu estación. La tela se sentía mal contra mi piel. Demasiado fina, demasiado visible. Mi cabello, rubio pálido, casi blanco en cierta luz, había sido recogido en un estilo elaborado que una de las mujeres mayores de la manada había insistido. Al menos intenta lucir presentable, ella había dicho, sus dedos ásperos mientras ella había tirado y torcido. Estás representando a Silverwood, incluso si solo estás ahí para sumar números. Solo ahí para sumar números. La frase me había seguido toda mi vida. Mis padres habían muerto cuando yo tenía 7. Un ataque de renegados que había diezmado la mitad de nuestra patrulla fronteriza. Yo había sobrevivido escondiéndome en un sótano de raíces, presionada contra las paredes de tierra por 16 horas, escuchando los gritos arriba. Cuando ellos finalmente me habían encontrado, yo no había hablado por 2 meses. Incluso ahora, 19 años después, yo todavía podía oler ese sótano. Tierra húmeda, vegetales pudriéndose, mi propio sudor de miedo empapando mi ropa. La manada me había criado por obligación, no amor. Yo había crecido tranquila, útil, invisible, buena en remendar, decente en cocinar, excelente en desaparecer, cuando lobos dominantes necesitaban espacio para establecer jerarquía. Yo nunca me había transformado con la facilidad de otros lobos. Mi transformación era lenta, dolorosa e incompleta. Algunos susurraban que el trauma había roto algo fundamental en mí. Otros simplemente no susurraban sobre mí en absoluto. Un toque de trompeta me sacó de mis pensamientos. La habitación cayó en silencio con la rápida totalidad de animales de presa sintiendo un depredador. Cada cabeza giró hacia la entrada principal, donde 2 masivas puertas de roble se estaban abriendo.
Él entró como el invierno mismo, frío, inevitable, hermoso en la manera que las cosas peligrosas son hermosas. El rey Damien Ashford medía al menos 6 y 2 pies de alto, su complexión poderosa incluso en el formal traje negro, que parecía haber sido diseñado específicamente para hacer sentir inadecuados a otros machos. Cabello oscuro, más largo de lo que la moda dictaba, caía a través de un rostro que podría haber sido esculpido de granito. Todo ángulos agudos y planos duros, con ojos tan pálidos que parecían casi plateados a la luz del candelabro. Él se movía con la gracia fluida de un depredador nato. Cada paso controlado, económico, pero era el aura lo que realmente lo marcaba. Poder irradiaba de él en olas tan espesas que yo podía saborearlo en mi lengua. Metal y hielo y algo salvaje que hizo a mi loba gemir y presionarse bajo en mi mente. Esto no era solo dominancia. Esta era la certeza absoluta de una criatura que nunca, ni una vez, había encontrado algo que no pudiera matar. 3 años, el rumor decía, 3 años desde que su pareja Cassandra había muerto en un incendio que consumió el ala este del palacio. 3 años desde que él había tocado a una mujer, hablado más de lo necesario, o mostrado cualquier emoción más allá de fría calculación. Él gobernaba con eficiente brutalidad, su consejo se quejaba. Él se había convertido en una máquina, susurraban ellos. Toda la humanidad quemada de él junto con su pareja. Mirándolo a él ahora, yo creía cada palabra. Él inspeccionó la habitación con esos inquietantes ojos pálidos, su expresión completamente neutral. Detrás de él caminaba su círculo íntimo, Beta Jackson, un bruto cicatrizado con ojos amables. Gamma Nathaniel, hermoso y letal como una hoja, y Comandante Sarah, una de las pocas hembras en ostentar rango militar, su rostro duro como el pedernal. Ellos se arreglaron detrás de su rey como piezas de ajedrez, poderosos, pero secundarios. Alpha Thomas dio un paso adelante de nuestra delegación, su pecho inflado, voz retumbando. Su Majestad, la manada Silverwood tiene el honor de ¿Dónde están las hembras sin pareja? La voz de Damen cortó a través del saludo de Thomas como un cuchillo a través de seda. Era una voz que esperaba obediencia, que nunca había tenido que preguntar 2 veces. Thomas balbuceó, gesticulando hacia donde Claire estaba con las otras mujeres elegibles de varias manadas. 2 docenas de ellas, todas hermosas, todas arregladas a la perfección. Todas desesperadas por captar la atención del lobo más poderoso en 5 reinos. La mirada de Damien se posó sobre ellas con el desapego clínico de un joyero examinando piedras que él ya había decidido que no tenían valor. Una por una, las hembras se enderezaron bajo su atención, algunas suspirando, otras temblando. Claire sostuvo su mirada por 3 segundos completos antes de que sus ojos bajaran, más tiempo que la mayoría, lo cual fue impresionante, pero aún una sumisión. Él apartó la mirada, ya aburrido. ¿Es esto todo? Su pregunta fue dirigida a Beta Jackson, no a los alfas reunidos. Sí, Su Majestad. 24 hembras de las manadas elegibles, todas sin pareja, todas mayores de edad. No. La única palabra cayó en el silencio como una piedra en agua tranquila. Las cejas de Jackson se alzaron fraccionalmente. Su Majestad. La cabeza de Damien se inclinó ligeramente, fosas nasales dilatadas. Él estaba sintiendo algo. Yo me di cuenta cazando algo. Su mirada se movió más allá del grupo de hembras presentadas, barrió a través de la multitud de observadores y nuestros ojos se encontraron. El impacto fue físico. Yo realmente lo sentí en mi pecho. Una sacudida que hizo mi respiración entrecortarse
y mi loba surgir hacia arriba en mi mente con una fuerza que ella nunca había mostrado antes. Esos ojos plateados pálidos se fijaron en los míos con la intensidad enfocada de un halcón avistando un conejo en hierba alta. Y yo no podía apartar la mirada, no podía moverme, no podía pensar más allá de la repentina certeza irracional de que toda mi vida había estado llevando a este único momento. Su expresión no cambió. Ninguna calidez, ningún reconocimiento, nada humano en absoluto. Pero algo en esos ojos congelados se movió ahí. Su voz era más silenciosa ahora, pero se llevó a través del salón silencioso con perfecta claridad. Él levantó una mano, señalando directamente a mí. Trae esa chica a mí. El mundo se inclinó alrededor de mí. Yo podía sentir el shock ondeando a través de la multitud como una ola física. La aguda inhalación de aliento de Claire. La confusión del Alpha Thomas, cambiando rápidamente a cálculo. Los otros alfas susurrando, ya intentando entender la política de esta elección. Las hembras presentadas, sus esperanzas cuidadosamente construidas, desmoronándose en ceniza y resentimiento. Pero todo lo que yo podía ver eran esos ojos plateados, inmovilizándome en su lugar como una mariposa a una tabla. Beta Jackson ya se estaba moviendo hacia mí, su expresión cuidadosamente neutral. La multitud se apartó ante él, creando un camino que se sentía como un guantelete. Mis piernas no querían funcionar. Cada instinto me gritaba que corriera, que me escondiera, que desapareciera de la manera en que yo siempre había desaparecido cuando lobos dominantes notaban. Pero Jackson me había alcanzado, y su mano, sorprendentemente suave, se cerró alrededor de mi codo. «Vamos, cariño», él murmuró, su voz lo suficientemente baja para que solo yo pudiera escuchar. «Estará todo bien. Solo sigue respirando». Yo no estaba segura si eso era cierto, pero yo le dejé guiarme hacia adelante de todos modos. Mis pies se movieron automáticamente, uno delante del otro, llevándome a través de una extensión de suelo de mármol que se sentía tan ancha como un océano. Se aclara la garganta. Los susurros me seguían como una estela, afilados y cortantes. ¿Quién es ella? ¿De Silverwood? ¿En serio? Mira su vestido. Claramente no primera opción. ¿Qué ve él en ella? Yo mantuve mis ojos bajos, contando mis pasos, intentando recordar cómo respirar. La mano de Jackson permaneció firme en mi codo, un ancla en el caos. Nosotros subimos 3 escalones al estrado donde Damon estaba, y entonces Jackson me estaba soltando suavemente, dando un paso atrás, dejándome sola ante el Rey Alfa. Yo me forcé a mirar hacia arriba. Él era aún más imponente de cerca. El aura de poder que había sido meramente opresiva desde el otro lado de la habitación era ahora asfixiante, presionando sobre mis hombros con un peso casi físico. Mi loba debería haber estado acobardándose, gimiendo, exponiendo su garganta en sumisión. En cambio, ella estaba curiosa, vigilante, alerta de una manera que ella nunca había estado antes. Damon me estudió con el mismo desapego clínico que él había mostrado a los otros. Pero había algo más ahí ahora, algo que hizo mi piel erizarse con conciencia. Él me rodeó lentamente y yo luché contra el impulso de seguir su movimiento, manteniendo mis ojos hacia adelante como yo había sido enseñada. Sumisa, no amenazante, invisible. Él completó su circuito y se detuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca para que yo pudiera olerlo. Pino y humo, y esa misma frialdad salvaje que parecía emanar de sus mismos huesos. Nombre. No una pregunta, una orden. Elena. Mi voz salió más firme de lo que yo había esperado. Elena Wade, Su Majestad. Manada Silverwood, Su Majestad.
Rango. Aquí era donde terminaría. Yo pensé que aquí era donde él se daría cuenta de su error y me enviaría de vuelta a mi columna, de vuelta a la invisibilidad. Ninguno, Su Majestad. Yo no tengo rango. Algo parpadeó a través de su rostro, demasiado rápido para leer. Su mano se movió y yo me tensé, pero él solo se estiró para tocar un mechón de mi cabello pálido que se había escapado de sus horquillas. Él lo frotó entre sus dedos, como si estuviera probando la calidad de la tela, su expresión pensativa. ¿Cuántos años tienes, Elena Wade? 26, Su Majestad, y tú nunca lo has logrado. No era una pregunta, pero yo respondí de todos modos. No, Su Majestad. Sus ojos se estrecharon ligeramente. ¿Por qué no? Porque nadie me quería. Porque yo estaba rota. Porque yo era buena en ser invisible. Porque cada vez que un macho mostraba interés, mi loba se retiraba tan lejos en mi mente que yo ni siquiera podía sentirla. ¿Y qué clase de pareja era esa? Tragué saliva con fuerza. Yo nunca encontré la pareja adecuada, Su Majestad. Una mentira. Y ambos lo sabíamos. Pero él no me lo señaló. En cambio, él se inclinó más cerca y yo sentí su aliento contra mi oído mientras él inhalaba profundamente, oliéndome. Cada músculo en mi cuerpo se tensó fuertemente. Tan cerca, yo podía sentir el calor de él, el poder apenas contenido que vibraba en el aire entre nosotros. Cuando él se echó hacia atrás, su expresión era ilegible, pero su siguiente palabra envió agua helada a través de mis venas. Te quedarás en el palacio. Mi personal preparará aposentos apropiados. Él se giró hacia Beta Jackson sin esperar mi respuesta. Ve que ella se asiente. Yo la quiero cómoda. Entonces él me miró de vuelta y por solo una fracción de segundo yo pensé que veía algo casi humano en esos ojos congelados. Algo que podría haber sido reconocimiento o soledad o hambre. Tenemos mucho que discutir. Elena pesó. Los aposentos que ellos me dieron eran más grandes que la casa entera en la que yo había crecido. Yo me paré en el centro de la habitación principal, todavía llevando el vestido prestado de Claire, intentando procesar la realidad de muebles de caoba tallada, cortinas de seda del color de la medianoche, y una cama tan masiva que podría haber dormido a 5 personas cómodamente. A través de ventanas altas, yo podía ver los jardines del palacio extendiéndose en perfección geométrica. La luz de la luna convirtiendo los setos cuidadosamente recortados en monumentos plateados. Habían sido 4 horas desde que el banquete. 4 horas desde que esos ojos pálidos me habían encontrado a través de una habitación concurrida y cambiado todo. Beta Jackson me había escoltado aquí personalmente, su manera profesional pero no cruel. Él había explicado que la cena sería traída a mi habitación, que una criada llegaría por la mañana para ayudarme a vestirme, que su majestad enviaría por mí cuando él estuviera listo. Entonces él me había dejado sola con mis pensamientos, y un silencio tan completo que se sentía como estar bajo el agua. Yo había intentado la puerta una vez, desbloqueada, afortunadamente, aunque 2 guardias estaban en el pasillo más allá, sus expresiones cuidadosamente en blanco. No una prisionera entonces, solo contenida. Un suave golpe interrumpió mi espiral de ansiedad. Yo me giré mientras la puerta se abría, y una mujer joven entró, llevando una bandeja cargada con platos cubiertos. Ella no podría haber tenido más de 20, con piel morena cálida y rizos oscuros recogidos en un moño práctico. Su sonrisa era genuina, mientras ella colocaba la bandeja en una mesa baja cerca de la chimenea. Señorita Elena, yo soy Margot. Yo te estaré cuidando durante tu estancia. Ella comenzó a destapar platos, liberando el olor a pollo asado,
pan fresco y algo dulce que yo no podía identificar. Su Majestad instruyó que se te diera cualquier cosa que necesites. ¿Te estás acomodando bien? La amabilidad en su voz casi rompió algo en mí. Yo, sí, gracias. Esto es todo muy... Yo gesticulé impotentemente a la opulenta habitación. ¿Abrumador? La sonrisa de Margot se volvió comprensiva. Yo imagino que sí. ¿Eres de Silverwood? Jackson dijo. Yo asentí, hundiéndome en una de las sillas junto a la chimenea. Los cojines eran absurdamente suaves. Yo no debería estar aquí. ¿Ha habido algún tipo de error? Margot hizo una pausa en su arreglo de la comida, su expresión pensativa. Su Majestad no comete errores, no sobre cosas como estas. Ella me entregó un plato. Come. Pareces que estás a punto de hacerte pedazos. Yo acepté el plato mecánicamente, pero el olor a comida hizo mi estómago revolverse. ¿Qué quiere él conmigo? Yo se aclara la garganta. No sé, Margot admitió, acomodándose en la silla frente a mí con la facilidad de alguien cómoda en su posición. Pero yo puedo decirte que en los 3 años que yo he trabajado aquí, yo nunca lo he visto mirar a nadie de la manera en que él te miró a ti esta noche. ¿Qué quieres decir? Ella consideró sus palabras cuidadosamente. El rey, él ha estado vacío desde que la reina Cassandra murió, pasando por los movimientos de gobernar, tomando las decisiones correctas. Pero es como ver a un fantasma pilotar un cuerpo. Ninguna calidez, ninguna conexión, ninguna vida más allá de lo que es absolutamente necesario. Sus ojos se encontraron con los míos. Esta noche, cuando él te señaló a ti, yo vi algo parpadear solo por un momento, pero estaba ahí. Yo dejé el plato sin tocar, mis manos temblando. Yo no entiendo por qué yo. Había 2 docenas de otras hembras allí, todas de rango superior, todas más pulidas, más ambiciosas. Margot negó con la cabeza. Quizás esa es exactamente la razón. Quizás él está cansado de lobos que lo quieren por su corona. El pensamiento envió nueva ansiedad en espiral a través de mi pecho. Yo no quiero su corona. Yo no quiero nada de esto. Entonces tú eres probablemente exactamente lo que él necesita. Antes de que yo pudiera responder, otro golpe sonó. Margot se levantó para responder, regresando con un paquete envuelto en papel marrón y cuerda. Esto acaba de llegar de la costurera del palacio. Ropa para mañana. Ella lo puso en la cama, luego se movió hacia la puerta. Intenta comer algo, señorita Elena, y descansa un poco. Mañana será significativo. Después de que ella se fue, yo me forcé a consumir unos pocos bocados de pan, luego me cambié a la bata de noche que había sido preparada. Algodón blanco simple, se aclara la garganta suave contra mi piel. Yo debería haberme subido a esa enorme cama. Debería haber intentado dormir. Pero en cambio, yo me encontré de pie en la ventana, mirando hacia los jardines por los que yo no tenía derecho a caminar. ¿Qué había visto él? La pregunta rodeaba mi mente como un buitre. Yo había pasado toda mi vida siendo invisible, sin destacar, fácilmente olvidada. Y sin embargo, de alguna manera, en una habitación llena de hembras elegibles, hermosas, poderosas, el rey Alfa había mirado más allá de todas ellas y elegido, se aclara la garganta, a mí. Mi loba se agitó en mi mente y yo la busqué instintivamente. Ella había estado tan tranquila por tanto tiempo, retirándose de la dominancia, de la confrontación, de cualquier cosa que pudiera hacernos notar. Pero ahora ella estaba despierta, alerta, su atención fijada en algo que yo no podía comprender del todo. ¿Qué sientes?, yo le pregunté en silencio. Su respuesta llegó no en palabras, sino en sensación, reconocimiento, curiosidad.
y algo que se sentía casi como alivio. Yo no entendía, yo no entendía nada de esto. El sueño, cuando finalmente llegó, fue inquieto y lleno de ojos plateados. La mañana llegó con luz solar áspera y el alegre golpe de Margot. Ella entró con otra mujer, mayor, severa, con ojos medidores que catalogaban cada centímetro de mí con eficiencia profesional. Esta es Madame Laurent, Margot introdujo. Ella te estará probando para vestimenta adecuada. Las siguientes 2 horas fueron un borrón de telas y medidas, de ser girada y fijada con alfileres y criticada. Madame Laurent habló muy poco, pero sus manos eran hábiles mientras ella me cubría con varios materiales, su expresión pensativa. Los colores pálidos le quedan bien. Ella finalmente anunció azules, plateados, grises suaves, nada demasiado atrevido. Abrumaría su tez. Ella dio un paso atrás, evaluando, se aclara la garganta, y su cabello debería dejarse suelto o solo parcialmente recogido. La severidad del estilo de anoche trabajaba en contra de su gracia natural. Yo quería argumentar que yo no tenía gracia natural, pero el tono de la costurera no admitió desacuerdo. Para cuando ella terminó, yo había sido medida para lo que parecían docenas de prendas, la mayoría de las cuales sonaban demasiado formales para alguien de mi estación. Después de que ella se fue, Margot me ayudó a ponerme uno de los nuevos vestidos, un azul suave que me recordaba a cielos de invierno, con líneas simples que de alguna manera me hacían lucir menos torpe de lo que me sentía. Ella arregló mi cabello en una trenza suelta sobre un hombro, unos pocos mechones pálidos escapando para enmarcar mi rostro. ¡Ay!, ella dijo con satisfacción. Mucho mejor. Su Majestad ha solicitado tu presencia para el almuerzo en el comedor privado. Mi estómago se encogió. ¿Cuándo? 20 minutos. Yo te escoltaré. 20 minutos para prepararme para enfrentar al lobo más poderoso en 5 reinos. 20 minutos para averiguar qué decir, cómo actuar, por qué yo estaba aquí en absoluto. No fue ni de lejos tiempo suficiente. El comedor privado no era nada como el gran salón de banquetes. Más pequeño, íntimo, con ventanas que daban a un jardín de rosas y una mesa puesta para 2. Damian estaba junto a una de esas ventanas, su espalda a la puerta, vestido con ropa más simple que la de anoche, pantalones oscuros, una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Él lucía casi humano así, casi accesible. Entonces él se giró, y esos ojos plateados encontraron los míos y la ilusión se rompió. Elena, mi nombre en su voz, envió un escalofrío por mi columna vertebral. Siéntate. Yo obedecí, tomando la silla frente a él, hiperconsciente de cada movimiento. Personal apareció con platos cubiertos, sirviéndonos a ambos antes de desaparecer como fantasmas. La comida lucía exquisita. Pasteles delicados, fruta fresca, cosas que yo no podía nombrar. Pero yo no podía imaginar comer nada de ello. Damian, yo noté, no estaba comiendo tampoco. Él me estaba mirando con ese mismo enfoque intenso de anoche, como si yo fuera un rompecabezas. Él estaba intentando resolver. «¿Estás asustada?», él observó. «Sí, Su Majestad». «¿De mí?». Yo consideré mentir, pero algo me dijo que él sabría. «Sí, bien». Él se echó hacia atrás en su silla. «El miedo significa que eres inteligente. ¿Sabes por qué estás aquí?». «No, Su Majestad. Deja de llamarme así. Cuando estemos solos, tú usarás mi nombre». La orden era casual, pero absoluta. Yo sí, Damian. Su nombre se sentía extraño en mi boca, demasiado íntimo, demasiado presuntuoso, pero algo parpadeó en su expresión. Aprobación, quizás mejor, o satisfacción.
Él cogió su copa de vino, estudiando el líquido rojo oscuro. Háblame de ti, Elena Wade. La verdad, no la versión educada que darías en la corte. ¿Dónde yo incluso empezaría? No hay mucho que contar. Yo soy de Silverwood. Mis padres murieron cuando yo era joven. La manada me crió. Yo trabajo en las cocinas, a veces en los jardines. Yo me desvanecí, insegura de lo que él quería escuchar. Eres sin rango, él dijo. ¿Por qué? Yo nunca he desafiado por rango. Yo no soy lo suficientemente fuerte. Tu loba es débil. La pregunta escoció, pero yo asentí. Ella no se transforma bien. La transformación es incompleta, dolorosa. Los curanderos de la manada piensan que el trauma de la muerte de mis padres dañó algo fundamental. Muéstrame. Yo parpadeé. ¿Qué? Tu loba. Déjame verla. El pánico se encendió en mi pecho. Yo no puedo. No aquí. No te estoy pidiendo que te transformes completamente. Solo déjala aflorar. Déjame ver tus ojos. Era la última cosa que yo quería hacer. Mostrarle mi loba rota. Probar cuán indigna yo era de cualquier extraña atención que él había fijado en mí. Pero la orden en su voz no dejó espacio para la negativa. Yo cerré mis ojos y la busqué. Ella vino más fácilmente de lo esperado, surgiendo a través de mi conciencia como un pez plateado a través de agua oscura. Yo sentí mis ojos cambiar. Sentí a la loba mirando a través de ellos al rey Alfa. Cuando yo los abrí de nuevo, Damien se había quedado muy quieto. Sus propios ojos también habían cambiado. Completamente lobo ahora, ese plateado pálido brillando con una luz interior. Nosotros nos miramos el uno al otro a través de la mesa. ¿Depredador y qué? ¿Presa? No, mi loba no se sentía como presa. Ella se sentía tranquila, segura, como si ella hubiera estado esperando este momento toda su vida. Interesante, Damian murmuró, su voz más áspera ahora, tocada con la presencia de su lobo. Tu loba no es débil, Elena. Ella ha estado escondiéndose. Yo no entiendo. Yo tampoco. No todavía. Él retiró su lobo y yo seguí el ejemplo. Ambos nosotros regresando a ojos humanos. Pero yo tengo la intención de averiguarlo. Te quedarás aquí en el palacio. Nosotros tendremos comidas juntos. Tú me contarás sobre tu vida, tu manada, tus pensamientos, y a cambio, yo te contaré sobre la mía. ¿Por qué? La pregunta escapó antes de que yo pudiera detenerla. ¿Por qué yo? Yo no soy nadie. Yo no tengo nada que ofrecerte. Por primera vez, algo casi como una sonrisa tocó sus labios. Amarga, triste, apenas ahí. Quizás esa es exactamente la razón por la que todos los que se me acercan quieren algo. Poder, estatus, alianza, hijos para cimentar su posición. Ellos ven una corona, un trono, un medio para un fin. Sus ojos sostuvieron los míos. Cuando tú me miras, ¿qué ves? La respuesta honesta subió a mis labios antes de que yo pudiera pensar mejor en ello. Soledad. La palabra colgó entre nosotros como una cosa viva. La expresión de Damen no cambió, pero yo lo vi absorberlo. Sentí el impacto de esa única verdad. Sí, él dijo en voz baja. Soledad. 3 años de ello. Tan espesa que apenas puedo recordar cómo se sentía hacer cualquier otra cosa. Él dejó su copa de vino con cuidado deliberado. Anoche cuando yo te olí a través de esa habitación, algo en mí se despertó. Algo que yo pensé que había muerto con Cassandra. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que yo podía oírlo en mis oídos. ¿Qué sentiste? Posibilidad, él dijo. La primera posibilidad que yo sentí en 3 años de que quizás, solo quizás, yo podría sentir algo de nuevo más allá del deber y el vacío. Él se puso de pie,
moviéndose alrededor de la mesa hasta que él estaba de pie junto a mi silla, mirándome hacia abajo. Yo no sé lo que eres para mí todavía, Elena Wade, pero yo sé que eres algo, y yo no he podido decir eso sobre nadie desde el incendio. Él extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y tocó mi mejilla con dedos cuidadosos. Su mano era cálida, callosa, suave de una manera que contradecía todo sobre su reputación. Quédate, él dijo suavemente. Ayúdame a resolver esto, por favor. Él me deshizo. Este rey poderoso, este alfa dominante que podía ordenar cualquier cosa que él quisiera, estaba pidiendo, no ordenando, preguntando. Ok, yo susurré, yo me quedaré. Su mano se demoró en mi mejilla por otro latido, luego se retiró. Bien, termina tu almuerzo. Esta tarde yo te mostraré los jardines. Mañana nosotros cabalgaremos. Yo quiero ver cómo te mueves, cómo piensas, quién eres cuando no estás aterrorizada. Yo no estoy segura de que esa versión de mí exista, yo admití. Entonces nosotros la encontraremos juntos. Los jardines eran una obra maestra de naturaleza salvaje controlada. Caminos serpenteando a través de rosas cuidadosamente cultivadas, robles antiguos de pie como centinelas sobre bancos cubiertos de musgo, fuentes que cantaban con la música del agua cayendo. Damien caminó junto a mí en silencio, sus manos entrelazadas detrás de su espalda, su presencia un peso constante contra mi conciencia. Yo había esperado guardias, asistentes, el séquito usual que seguía a la realeza. En cambio, éramos solo nosotros y el sol de la tarde filtrándose a través de hojas por encima, proyectando patrones moteados a través del camino de grava. Cassandra diseñó estos, él dijo de repente, su voz áspera por el desuso. Ella tenía un don para hacer crecer cosas. Podía pasar horas aquí afuera, cubierta de tierra, más feliz de lo que ella nunca estuvo en funciones de la corte. Era la primera vez que él había mencionado a su pareja muerta voluntariamente. Yo lo miré de reojo, vi la tensión en su mandíbula, el dolor cuidadosamente controlado en sus ojos. Son hermosos, yo dije suavemente. Ella tenía un gusto exquisito. Ella tenía un buen corazón. Él se detuvo junto a un rosal cargado de flores blancas, tocando uno de los pétalos con sorprendente suavidad. Ella veía lo mejor en todos, creía en la redención y segundas oportunidades. Yo era más duro entonces, se aclara la garganta, más brutal. Ella me suavizó, me hizo mejor de lo que yo tenía cualquier derecho a hacer. El dolor en sus palabras era tan crudo que dolía escuchar. Tú la amaste mucho. Yo sí. Él soltó el pétalo, girándose para mirarme completamente. Lo cual es por lo que yo necesito que tú entiendas algo, Elena. Lo que sea que esto es entre nosotros, lo que sea que me atrajo a ti a través de esa habitación. No se trata de reemplazarla a ella no puede ser reemplazada. Yo no quiero reemplazarla a ella. Entonces, ¿qué quieres de mí? Él consideró la pregunta, sus ojos plateados buscando los míos. Yo quiero sentir algo de nuevo, cualquier cosa, incluso si es solo curiosidad o confusión o lo que sea que este extraño tirón es cuando estás cerca. Yo he estado entumecido por tanto tiempo que incluso la incomodidad sería bienvenida. Él hizo una pausa. ¿Eso tiene sentido? Sí, yo susurré, porque sí lo tenía, porque yo había pasado toda mi vida entumecida, también, solo de una manera diferente, invisible, desconectada, pasando por los movimientos de existir sin nunca realmente vivir. Nosotros caminamos más adentro en los jardines.
Y lentamente, cuidadosamente, él comenzó a hablar sobre Cassandra, sobre su vida juntos, sobre el incendio que la había llevado. Su voz permaneció nivelada, controlada, pero yo podía oír las fracturas debajo. Dolor que se había calcificado en algo duro y frío, porque él nunca se había permitido sentirlo verdaderamente. El consejo quiere que yo me vuelva a casar. Él dijo mientras nosotros nos detuvimos junto a una fuente con forma de lobo saltando. Ellos me han estado presionando por 2 años. Alianzas políticas, herederos, estabilidad para el reino. Todas razones muy prácticas. Su risa era amarga. Por eso yo acepté la reunión. No porque yo quisiera una pareja, sino porque yo necesitaba que ellos pararan. Yo pensé que pasaría por los movimientos, rechazaría a todos, me compraría otro año o 2 de silencio. Pero entonces tú me viste, pero entonces yo te vi. Él se giró hacia mí, y la intensidad en su mirada hizo mi respiración entrecortarse. Tú estabas escondiéndote detrás de una columna, luciendo como si quisieras desaparecer en el mármol. El olor de tu loba estaba tan apagado que yo casi lo perdí. Pero entonces nuestros ojos se encontraron, y algo en mí simplemente supo. ¿Supo qué? Que tú también estabas escondiéndote de cosas diferentes por razones diferentes, pero escondiéndote sin embargo. Y yo pensé, él se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. Yo pensé que quizás 2 cosas rotas podrían averiguar cómo existir en el mismo espacio sin destrozarse la una a la otra completamente. La honestidad de ello me robó la voz. Ningunas palabras bonitas, ningunas declaraciones románticas, solo verdad brutal expuesta entre nosotros. Yo no sé cómo ser lo que tú necesitas. Yo finalmente logré. Yo no sé cómo ser nada más que lo que yo soy. Pequeña, tranquila, invisible. Bien, él dijo firmemente, porque yo no necesito otra actuación. Yo he tenido 3 años de gente actuando a mi alrededor, caminando de puntillas a través de sus interacciones, tratándome como si yo pudiera explotar en cualquier momento. Yo necesito, él exhaló lentamente, yo necesito real. Incluso si lo real es desordenado y confuso y no tiene sentido. Una brisa susurró a través del jardín, llevando el olor a rosas y tierra, y algo salvaje que hizo a mi loba agitarse con interés. Damien notó el cambio inmediatamente, su cabeza inclinándose ligeramente. Ella está más activa a mi alrededor, él observó. ¿Tu loba? ¿Por qué? Yo no sé. Ella es usualmente tan tranquila, tan retraída, pero contigo ella es curiosa. ¿Puedo intentar algo? La pregunta me puso nerviosa, pero yo asentí. Él dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca para que yo pudiera sentir el calor de él, y lentamente extendió su mano. Dame tu mano. Yo coloqué mi palma en la suya y sus dedos se cerraron alrededor de ella, cálidos, firmes, fuertes. El contacto envió electricidad corriendo por mi brazo, y mi loba surgió hacia adelante con repentina intensidad, presionando contra mi conciencia como si ella quisiera salir. Los ojos de Damen se abrieron ligeramente. ¿Sientes eso? Sí. ¿Qué es? Yo no sé. Su pulgar trazó pequeños círculos en el dorso de mi mano, y yo podía ver a su lobo surgiendo en sus propios ojos, atraído hacia adelante por lo que sea que estaba sucediendo entre nosotros. Pero no es rechazo. Ella no me tiene miedo. ¿Debería ella? Un fantasma de una sonrisa. La mayoría de los lobos lo son. Mi dominancia tiende a hacer a los lobos sumisos acobardarse. Él hizo una pausa. Pero tu loba no es sumisa, ¿verdad? Ella es algo más completamente.
Antes de que yo pudiera procesar esa declaración, pasos crujieron en el camino de grava. Beta Jackson apareció alrededor de un seto, su expresión apologética pero urgente. Su Majestad, perdone la interrupción. El Consejo ha llamado una sesión de emergencia. Ha habido un incidente en la frontera sur. El comportamiento entero de Damen cambió en un instante. El macho suave de momentos antes desapareciendo detrás de la máscara del rey Alfa. Su mano soltó la mía y la pérdida de contacto se sintió como agua fría. ¿Qué tipo de incidente? Renegados. Un gran grupo organizado. Ellos atacaron 3 asentamientos antes de que nuestras fuerzas pudieran responder. Los ojos de Jackson parpadearon hacia mí brevemente antes de regresar a su rey. Hay bajas. La mandíbula de Damien se tensó. ¿Cuántos? 17 muertos, 23 heridos. Los renegados se retiraron antes de que nosotros pudiéramos capturar a cualquiera para interrogar. Yo observé a Damien procesar esta información. Vi el peso de ello asentarse en sus hombros como una cosa física. Esto era lo que significaba ser rey. Cada muerte un fracaso personal. Cada ataque una herida que no podía ser permitida mostrar. Reúne al consejo, él dijo secamente. Yo estaré allí en 5 minutos. Jackson asintió y desapareció de nuevo por el camino. Damien se giró hacia mí y yo podía verlo ya retirándose, ya volviendo a la fría eficiencia que lo había mantenido funcional por 3 años. Lo siento, yo tengo que irme, yo dije rápidamente. Está bien, tu gente te necesita. Algo parpadeó en sus ojos, gratitud quizás o sorpresa de que yo entendí sin necesitar explicación. Él extendió la mano, sus dedos rozando mi mejilla en un gesto que se estaba volviendo familiar. Esta noche, cena conmigo esta noche en mis aposentos privados. Continuaremos esta conversación. Entonces él se fue, caminando por el camino con la gracia mortal de un depredador dirigiéndose a la batalla. Y yo fui dejada sola en el jardín de Cassandra, mi mano todavía hormigueando por su toque. La tarde me encontró de vuelta en mis aposentos, paseando como un animal enjaulado. Margot había traído otro vestido, plata oscura esta vez, simple pero elegante, y me ayudó a prepararme para cenar con el rey. Sus manos eran suaves mientras ella arreglaba mi cabello, su manera alegre a pesar de la tensión que se había asentado sobre el palacio desde que la noticia del ataque se había extendido. Toda la corte está en un alboroto. Ella confió mientras ella trabajaba. Algunos están diciendo que es la manada de Northland, intentando probar las defensas de su majestad. Otros piensan que son los lobos exiliados Blackthorn finalmente haciendo su movimiento. Ella aseguró un último alfiler. ¿Qué piensas? Yo no sé suficiente sobre política de manada para tener una opinión. Yo admití. Margot sonrió a mi reflejo en el espejo. Honesta, me gusta eso de ti. Ella dio un paso atrás, evaluando su trabajo. Ahí, te ves encantadora. Intenta no estar demasiado nerviosa. Él puede ser rey, pero él es todavía solo un hombre. Un hombre muy poderoso, ocasionalmente aterrador. Pero aún así, su intento de humor ayudó. Pero mi estómago estaba todavía apretado de ansiedad cuando los guardias me escoltaron a través de los pasillos del palacio al ala real. Las cámaras privadas estaban detrás de puertas reforzadas, custodiadas por 4 lobos cuya dominancia hizo mi piel erizarse. Ellos asintieron a mi acercamiento, claramente esperándome, y abrieron las puertas. El espacio personal de Damon era sorprendentemente escaso. Yo había esperado opulencia, pero encontré en cambio líneas limpias, maderas oscuras y decoración mínima. Un gran escritorio dominaba una esquina, enterrado bajo mapas y reportes,
Estanterías revestían 2 paredes llenas de volúmenes encuadernados en cuero. El área de comedor estaba preparada cerca de una chimenea, la mesa ya puesta con platos cubiertos. Damen estaba junto al fuego, todavía en su ropa formal de consejo, su postura rígida de tensión. Él no se giró cuando yo entré, solo habló a las llamas. 17 familias están de luto esta noche, porque yo no anticipé este ataque porque yo estaba demasiado enfocado en él se detuvo, mandíbula apretándose. Yo entendí lo que él no estaba diciendo. Demasiado enfocado en mí, en sus propias necesidades en lugar de la seguridad de su reino. Tú no puedes predecir todo, yo dije en voz baja, moviéndome más cerca. Tú no eres omnisciente. Yo se supone que debo protegerlos. Ese es, se aclara la garganta, el propósito entero de mi existencia, de interponerme entre mi gente y cualquier cosa que los dañaría. Él finalmente se giró y la angustia en sus ojos era peor de lo que el enojo hubiera sido. Y yo fallé. Eres un lobo. Tú no puedes estar en todas partes a la vez. Yo no soy un lobo. Yo soy el rey alfa. Yo tengo recursos, redes de inteligencia, fuerzas militares específicamente diseñadas para prevenir exactamente este tipo de ataque. Sus manos se apretaron en puños. Y sin embargo, aquí estamos. Yo quería consolarlo, pero yo no sabía cómo. No sabía si yo tenía el derecho, si él incluso lo aceptaría de mí. Así que en cambio, yo solo me quedé ahí, presente, ofreciendo la única cosa que yo podía, mi atención, sin juicio. Él pareció notarlo, su postura suavizándose ligeramente. Lo siento, esto no es como yo quería que la noche fuera. Está bien, tú estás procesando. Yo estoy cayendo en espiral. Él se movió a la mesa, sirviendo 2 copas de vino con manos que no estaban del todo firmes. El consejo quiere represalias inmediatas. La comandante Sarah ya está planeando operaciones de ataque, pero nosotros ni siquiera sabemos quién es el responsable todavía. Y yo me negué a atacar ciegamente. Él me entregó un vaso, aunque la mitad del consejo piensa que eso es debilidad hablando, no estrategia. Yo acepté el vino, nuestros dedos rozándose. ¿Qué piensas que es? Yo pienso que estoy cansada de que la violencia sea la primera respuesta a todo. Él se hundió en una silla, de repente luciendo exhausto. Yo he estado luchando toda mi vida, Elena. Guerras fronterizas, desafíos de sucesión, ataques de renegados, maniobras políticas. Yo estoy tan cansado de ello. La profanidad me sobresaltó, la primera grieta en su cuidada compostura. Yo me senté frente a él, dejando mi vino sin tocar. Entonces, ¿por qué seguir haciéndolo? Porque detenerse significa que la gente muere. Porque en el momento en que yo muestre debilidad, cada alfa ambicioso en 5 reinos verá una oportunidad. Porque esto es lo que yo nací para hacer, lo quiera o no. Sus ojos plateados se encontraron con los míos. ¿Sabes lo que es tener cada simple decisión que tú tomas afectar miles de vidas? Nunca poder simplemente ser. No, yo admití, pero yo sé lo que es no tener decisiones en absoluto. Ser tan impotente que tú desapareces en el fondo de tu propia vida. Yo hice una pausa. Yo no estoy segura de cuál es peor. Él consideró eso. Realmente lo consideró. Al menos tú tienes la libertad de ser invisible. Cada ojo en el reino está sobre mí, esperando que yo resbale, que falle, que pruebe que no soy digno de esta posición. ¿Y tú piensas que eso es libertad, ser tan insignificante, que a nadie le importa si tú existes? Las palabras salieron más afiladas de lo intencionado. Años de frustración suprimida sangrando a través. Yo tomaría la presión de importar sobre el vacío de la oscuridad cualquier día. El silencio se estiró entre nosotros,
cargado de tensión. Entonces, inesperadamente, Damien rió. Una risa real, áspera por el desuso pero genuina. Se aclara la garganta. Somos toda una pareja, ¿no es así? El rey que quiere desaparecer y la mujer invisible que quiere importar. La absurdidad de ello me golpeó y yo sentí mis propios labios curvarse. Es ridículo. Completamente. Su expresión se suavizó. Pero quizás por eso esto funciona. Nosotros cada uno tenemos lo que el otro necesita. Tú tienes libertad. Yo tengo propósito. Quizás nosotros podemos enseñarnos el uno al otro. ¿Qué me enseñarías? Cómo ser vista, cómo ocupar espacio sin disculparte por ello, cómo creer que tienes valor más allá de la utilidad. Sus ojos sostuvieron los míos. ¿Qué me enseñarías tú? Yo pensé en ello cuidadosamente. Cómo estar quieto, cómo existir sin el peso de un reino sobre tus hombros. Cómo yo dudé, luego me impulsé hacia adelante. Cómo lamentar sin ahogarte en ello. Su expresión se estremeció ligeramente en esa última parte, pero él no se alejó. ¿Tú piensas que yo no he lamentado? Yo pienso que tú has convertido el dolor en hielo porque sentirlo completamente te rompería. Y tú no puedes permitirte romperte porque demasiada gente depende de ti. Yo me incliné hacia adelante. Pero el hielo no cura, Damien. Solo preserva la herida. Por un largo momento, él solo me miró. Entonces lentamente, él se estiró a través de la mesa y tomó mi mano de nuevo. Se aclara la garganta. Esta vez, su agarre era apretado, casi desesperado. Quédate, él dijo de nuevo, como él había hecho en el almuerzo. Pero esta vez, la palabra llevó un peso diferente. No una petición de compañía, sino una súplica por algo más profundo. Un ancla, un testigo de su humanidad. Yo estoy aquí, yo prometí, yo no me voy a ningún lado. 3 semanas pasaron en un borrón de rutinas lentamente cambiantes. Cada mañana Damien enviaría por mí después de sus reuniones del consejo. Nosotros desayunaríamos juntos en los jardines cuando el clima lo permitía o en su estudio cuando no. Él me contaría sobre asuntos del reino, disputas fronterizas, negociaciones comerciales, política de manada, y yo escucharía, ocasionalmente ofreciendo observaciones que parecían sorprenderlo con su perspicacia. Por las tardes, él me enseñaría a montar los masivos caballos de los establos reales, sus manos afirmándome cuando yo perdía el equilibrio, su paciencia infinita mientras yo aprendía. Las noches eran para cenar y conversar. Él preguntaría sobre mi pasado y lentamente, dolorosamente, yo excavaría recuerdos que yo había enterrado por años. El sótano de raíces, los gritos, los 2 meses de silencio después. Él nunca empujó, nunca exigió más de lo que yo podía dar, pero su atención era absoluta, como si cada palabra que yo decía importara más que tratados o planes de batalla. Y por la noche, sola en mi cama de 2 grandes, yo me quedaría despierta, intentando entender lo que estaba sucediendo entre nosotros. No era romance, no en ningún sentido tradicional. Damien nunca me tocó más allá de esos agarres de mano cuidadosos. Nunca me miró con deseo obvio. Pero había una intimidad creciendo entre nosotros que se sentía más profunda que la atracción física. Un reconocimiento de heridas compartidas, una confianza tentativa siendo construida palabra por palabra cuidadosa. La corte naturalmente tenía opiniones. Yo captaría susurros en pasillos, vería la manera en que otros lobos me miraban con cálculo o resentimiento. Claire se había ido después de la primera semana, su partida arreglada por Alpha Thomas con decepción apenas oculta de que yo había fallado en asegurar cualquier posición formal. Las hembras elegibles de otras manadas
se habían dispersado de vuelta a sus territorios, difundiendo rumores sobre el Rey Loco y su extraña fijación en una nadie de Silverwood. Solo Margot, Beta Jackson y Comandante Sarah me trataron con genuina calidez. Sarah especialmente se había convertido en una aliada inesperada. Su manera directa, un refrescante contraste a la política de la corte. Ignora el chisme, ella me dijo una tarde mientras ella me enseñaba autodefensa básica en el patio de entrenamiento. Ellos están simplemente amargados de que tú tienes su atención sin siquiera intentarlo. Eso es lo que realmente ejerce ellos. Tú no estás jugando sus juegos. Pero en la mañana de la cuarta semana, todo cambió. Yo estaba en la biblioteca, una habitación masiva que se había convertido en mi santuario. Cuando pasos urgentes resonaron en el pasillo, Beta Jackson irrumpió a través de las puertas, su rostro usualmente compuesto tenso de preocupación. «Elena, ven conmigo ahora». La orden en su voz me puso de pie instantáneamente. ¿Qué ha pasado? El lobo del rey ha tomado el control. Él está en los viejos campos de entrenamiento y la mandíbula de Jackson se apretó. Él no está respondiendo a órdenes. Sarah está intentando contener la situación, pero nosotros te necesitamos a ti. ¿Yo? ¿Por qué me necesitarías a mí? Porque tú eres la única a quien él ha mostrado alguna conexión en 3 años. Porque cuando nosotros mencionamos tu nombre, la agresión de su lobo disminuyó. Jackson ya me estaba jalando hacia la puerta. Por favor, Elena. Él podría herir a alguien o peor, herirse a sí mismo intentando recuperar el control. Nosotros corrimos por pasillos, guardias dispersándose ante nosotros, hasta que nosotros alcanzamos los viejos campos de entrenamiento, una arena al aire libre rodeada por altos muros de piedra. Yo podía oír el gruñido antes de que nosotros entráramos. Un sonido tan primal que hizo cada instinto gritarme que corriera. Sarah estaba de pie justo dentro de la entrada, su postura defensiva, bloqueando el camino. Más allá de ella, en el centro de la arena, estaba el lobo más grande que yo jamás había visto. La forma del lobo de Damien era aterradora, fácilmente el doble del tamaño de un lobo normal, con pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz, y esos mismos ojos plateados ahora brillando con furia apenas controlada. Él paseaba en círculos cerrados, labios echados hacia atrás para revelar colmillos diseñados para desgarrar carne y hueso. Sangre manchaba su hocico, aunque yo no podía decir si era suya o de alguien más. ¿Qué desencadenó esto? La voz de Sarah era tensa. Noticias de la frontera. Los renegados atacaron otro asentamiento. Esta vez ellos dejaron un mensaje. Ellos están específicamente apuntando al gobierno de Damien, intentando provocarlo para que cometa errores. Sus ojos permanecieron fijos en el lobo masivo. Él ha estado conteniendo todo por tanto tiempo. Esto simplemente soltó algo. Jackson tocó mi hombro suavemente. Nosotros pensamos que su lobo está intentando procesar todo lo que él no se dejará sentir como hombre. Rabia, dolor, frustración. Todo está saliendo a la vez. El lobo de Damien gruñó de nuevo, el sonido reverberando en las paredes de piedra. Él giró su masiva cabeza hacia nosotros, y yo sentí el peso de esa mirada depredadora como un golpe físico. Elena, Sarah dijo cuidadosamente, yo necesito que tú camines allá afuera lentamente. Déjale olerte. Quizás. Eso es una locura, Jackson interrumpió. Su lobo podría matarla en segundos. Él no lo hará. La convicción de Sarah era absoluta. Yo los he observado juntos estas últimas semanas. Su lobo está más tranquilo a su alrededor. Si alguien puede alcanzarlo a él, es ella. Cada pensamiento racional que yo poseía gritaba que esto era suicidio.
Ese lobo dominante en furia total, incapaz de reconocer amigo de enemigo, era la cosa más peligrosa en existencia. Pero mi propia loba estaba surgiendo hacia adelante con fuerza inesperada, completamente sin miedo, casi ansiosa. Está bien, yo me oí decir. Lo intentaré. Jackson maldijo por lo bajo, pero no me detuvo mientras yo pasaba a Sarah hacia la arena. La atención del lobo masivo se fijó en mí inmediatamente, su gruñido intensificándose. Yo podía ver los músculos contrayéndose bajo ese pelaje oscuro. Podía prácticamente sentir la violencia enroscada en su estructura. Lista para explotar, yo di otro paso hacia adelante, manos visibles, postura no amenazante. Damien, yo dije suavemente, yo sé que tú estás ahí dentro. Yo sé que tú estás asustado de lo que estás sintiendo. Las orejas del lobo se aplastaron contra su cráneo. Otro paso. Tú me dijiste una vez que tú habías estado entumecido por 3 años, que tú habías olvidado cómo se sentía sentir cualquier cosa. Mi voz permaneció firme a pesar de mi corazón acelerado. Esto es sentir, Damián. Todo ello, la rabia, la impotencia, el dolor que tú has estado manteniendo congelado dentro. Él se agachó más, un gruñido de advertencia retumbando a través de su pecho. Pero él no había atacado todavía. No había cargado. Yo sé que es abrumador. Yo sé que duele. Otro paso. Yo estaba quizás a 15 pies de distancia ahora, lo suficientemente cerca para ver la inteligencia guerreando con el instinto en esos ojos plateados. Pero tú no tienes que hacer esto solo. Tú no tienes que cargar todo por ti mismo. Su lobo sacudió su masiva cabeza como intentando aclarar la confusión. El gruñido se aquietó ligeramente. Yo estoy justo aquí. Yo susurré. Yo no te tengo miedo. No al rey. No al lobo. No a las partes rotas que tú piensas que necesitas esconder. 10 pies. Mi loba estaba completamente presente ahora, mirando a través de mis ojos, añadiendo su olor a mis palabras. Y algo extraordinario sucedió. Mi loba empujó hacia adelante más fuerte de lo que ella nunca había hecho antes. Y yo sentí mis propios ojos cambiar. Sentí que ella subía a la superficie con una confianza que yo nunca había experimentado. El lobo de Damien se quedó completamente quieto. Yo dejé que mi loba permaneciera visible. Déjala encontrar su mirada con calma, certeza. Y lentamente, tan lentamente, yo di los pasos finales que me trajeron a distancia de contacto de una criatura que podría terminar mi vida con un solo movimiento. Ahí estás. Yo respiré. Su masiva cabeza se inclinó, estudiándome con enfoque láser. Entonces, cuidadosamente, deliberadamente, él dio un paso hacia adelante y presionó su hocico manchado de sangre contra mi estómago. El contacto envió ondas de choque a través de ambos nosotros. Yo sentí la angustia de su lobo como si fuera la mía. Años de emoción suprimida, de control forzado, de intentar ser lo suficientemente fuerte para todos mientras lentamente moría por dentro. Mis manos se movieron por su propia voluntad, hundiéndose en el espeso pelaje de su cuello, manteniéndolo firme. Yo sé, yo susurré, yo sé que duele, pero ya no estás solo. Un sonido se le escapó, no un gruñido, sino algo más cercano a un gemido. Su masiva estructura entera se estremeció y yo lo sentí luchando por el control, luchando por tirarse a sí mismo de vuelta del borde. Vuelve a mí, Damien, vuelve. Por un latido, nada cambió. Entonces yo sentí el cambio comenzando. Huesos crujiendo, músculos reformándose, pelaje retrocediendo. La transformación fue agonizante de presenciar. Pero yo no aparté la mirada. No solté mi agarre sobre él. Cuando terminó,
Damen se arrodilló desnudo en el suelo, su cabeza todavía presionada contra mi estómago, sus brazos envueltos alrededor de mi cintura con fuerza desesperada. Su cuerpo entero tembló con temblores que él no podía controlar. Lo siento, él jadeó. Dios, Eleyanena, lo siento mucho. Yo podría haberte matado. Yo podría haberlo hecho. Shh, no lo hiciste. No lo harás. Mis dedos se movieron a través de su cabello, ofreciendo el consuelo que yo podía. Tú estás bien. Nosotros estamos bien. Detrás de nosotros, yo oí a Sara ladrando órdenes, enviando guardias lejos, dándonos privacidad. Alguien lanzó una capa sobre los hombros de Damon, pero él no se movió. No soltó su agarre en mí. Yo sentí todo. Él susurró contra mi vestido. Cada muerte, cada fracaso, cada momento que yo debería haber sido lo suficientemente fuerte para prevenir. 3 años de ello todo a la vez. Yo pensé que me iba a ahogar en ello, pero tú no. Tú volviste por ti. Él finalmente levantó su cabeza y sus ojos estaban con bordes rojos, devastados. Tu voz, tu olor. Mi lobo te conocía, te confiaba cuando él no podía confiar en nada más. Su mano subió para acunar mi rostro, su toque reverente. ¿Qué eres para mí, Elena? ¿Qué es esto? Yo no sé, yo admití, pero yo pienso, quizás somos el ancla el uno del otro. La cosa que nos mantiene de ir a la deriva demasiado lejos en la oscuridad. Él me jaló hacia abajo hasta que yo estaba arrodillada con él, nuestras frentes presionadas juntas, respirando el mismo aire. Quédate conmigo, él dijo de nuevo, pero esta vez las palabras llevaron un significado diferente, no una petición de compañía o conversación, sino algo más profundo, una súplica por permanencia, por asociación, por alguien que presenciara todas las piezas rotas y eligiera quedarse. De todos modos, yo estoy aquí. Yo prometí por tanto tiempo como me necesites. Sus brazos se apretaron alrededor de mí y nosotros nos quedamos así. 2 almas dañadas aferrándose el uno al otro en el centro de una arena construida para la violencia, encontrando algo como paz en medio del caos. El incidente cambió cosas entre nosotros. Damien ya no mantuvo una distancia cuidadosa. Él buscaría mi mano en reuniones del consejo, sus dedos entrelazándose con los míos como un salvavidas. Él me buscaría cuando el estrés amenazaba con abrumarlo. Se sentaría junto a mí en la biblioteca mientras yo leía en voz alta, dejando que mi voz calmara la tensión constante que vibraba a través de su cuerpo. Y lentamente, cuidadosamente, él comenzó a realmente lamentar. Una tarde, 2 días después de la arena, él me llevó a una capilla privada en el ala más antigua del palacio. Retratos revestían las paredes, reyes y reinas anteriores, ancestros extendiéndose siglos atrás. Al final había una pintura de una mujer con ojos marrones cálidos y una sonrisa suave. Cassandra, él dijo en voz baja, yo no he estado aquí desde el funeral. Nosotros nos paramos ante su retrato y yo observé emociones jugar a través de su rostro. Amor, pérdida, culpa, arrepentimiento. Su mano encontró la mía, apretando fuerte. Yo pienso que yo he estado asustado de que si yo realmente la dejaba ir, yo perdería las últimas piezas del hombre que yo era cuando ella estaba viva. El mejor hombre que ella me hizo. Su voz se quebró, pero aferrarse a su memoria como armadura simplemente me hizo hueco. Yo veo eso ahora. Ella no querría que tú dejaras de vivir, yo dije suavemente. No, ella probablemente estaría furiosa conmigo por desperdiciar 3 años. Una sonrisa triste tocó sus labios. Ella te querría, yo pienso. Tú tienes la misma fuerza tranquila que ella tenía.
la misma habilidad de ver a través de la pretensión a lo que es real debajo. Yo desearía haber podido conocerla. Yo desearía que tú también hubieras podido. Él se giró hacia mí entonces, sus ojos plateados buscando los míos. Pero yo necesito que tú entiendas lo que yo siento por ti. No es lo mismo que lo que yo sentí por ella. No está destinado a ser. Ella fue mi pasado, mi primer amor, la fundación que me moldeó. Pero tú, él dudó, buscando palabras. Tú eres algo diferente, algo que yo no sabía que necesitaba hasta que tú estuviste ahí. Mi corazón golpeó contra mis costillas. ¿Qué soy yo? Mi presente, mi ancla, la persona que me vio en mi peor momento absoluto y eligió caminar hacia mí en lugar de huir. Su mano libre subió para acunar mi mejilla. Yo no sé lo que el futuro depara, Elena. Yo no sé si lo que está creciendo entre nosotros se convertirá en algo más, o si estamos destinados a ser solo esto, dos personas rotas ayudándose el uno al otro a sanar. Pero yo sé que te quiero en mi vida en cualquier capacidad que tú permitas. La honestidad en sus palabras fue devastadora. Ningunas grandes declaraciones, ningunas promesas de para siempre. Solo verdad cruda ofrecida sin pretensión. Yo quiero eso también. Yo susurré. Lo que sea que esto es, donde sea que vaya, yo quiero resolverlo juntos. Él se inclinó lentamente, dándome cada oportunidad para alejarme, y presionó su frente contra la mía. Nosotros nos quedamos así por mucho tiempo, respirando juntos, mientras los ojos pintados de Cassandra observaban con lo que yo esperaba que fuera aprobación. Cuando nosotros finalmente dejamos la capilla, algo fundamental había cambiado. El dolor todavía estaba ahí, siempre estaría ahí, pero ya no consumía todo lo demás. Había espacio ahora para otras cosas, para posibilidad, para nosotros. 6 semanas después de la reunión, la situación de los renegados llegó a un punto crítico. La red de inteligencia de la comandante Sarah finalmente había identificado al líder, un lobo llamado Victor Morse, anteriormente de la manada Northlands, exiliado hace 5 años por intentar derrocar a su alfa. Él había estado construyendo un ejército de marginados y disidentes, difundiendo propaganda de que el gobierno de Damian se había debilitado, que el rey Alfa se preocupaba más por su propio dolor que por proteger a su gente. El consejo exigió acción inmediata. Damian, por primera vez desde que yo lo había conocido, lucía incierto. Una respuesta militar completa costará vidas en ambos lados. Él dijo durante la sesión de emergencia a la que yo había sido invitada a asistir. Mi presencia en las reuniones del consejo se había vuelto aceptada, si no completamente bienvenida. Pero ignorar esta amenaza envalentonará a cada manada renegada en la región. Nosotros no negociamos con exiliados. Uno de los alfas mayores gruñó. Muestra fuerza, su majestad. Recuérdales por qué eres rey. Pero los ojos de Damián encontraron los míos a través de la cámara del consejo. Y yo vi la pregunta ahí. El viejo Damián habría ordenado un ataque sin dudar. Pero el hombre que se había desmoronado en mis brazos, que había aprendido a lamentar en lugar de congelar sus emociones, estaba considerando otras opciones. ¿Y si nosotros ofreciéramos términos? Yo me oí decir. La habitación se quedó en silencio. Varios miembros del consejo se giraron para mirarme con expresiones que iban del shock a la indignación. Yo nunca había hablado durante una sesión antes. Había estado contenta de observar y aprender. Explica, Damian dijo, su voz cuidadosamente neutral. Yo me puse de pie, forzándome a encontrar las miradas hostiles alrededor de la mesa. Victor Morse quiere reconocimiento. Él quiere importar, ser visto como poderoso. ¿Y si en lugar de darle una guerra,
lo cual lo haría un mártir sin importar el resultado. Se aclara la garganta. Nosotros le ofrecemos algo más. ¿Cómo qué? Sara preguntó, su tono genuinamente curioso en lugar de despectivo. Un desafío, combate singular con el Rey Alfa, presenciado por todas las manadas. Si Víctor gana, él obtiene una audiencia formal por sus quejas ante el Consejo completo. Si Damian gana, los seguidores de Víctor se disuelven y se someten a la autoridad real. Yo miro directamente a Damian. Quita a los inocentes de la ecuación. Se aclara la garganta. Hace esto sobre lo que realmente es. Dos dominantes luchando por legitimidad. La habitación explotó en argumento. La mitad del consejo pensó que era una estrategia brillante. La otra mitad pensó que era suicidio. Pero Damien se echó hacia atrás en su silla, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. La primera sonrisa genuina que yo había visto de él. Tú, él dijo señalándome, eres mucho más astuta de lo que pareces. ¿Es eso un cumplido? Él más alto. Él se puso de pie y el consejo cayó en silencio. Nosotros enviaremos a Víctor el desafío. Hazlo formal, público, imposible de rehusar sin parecer débil. El combate tendrá lugar en una semana. Terreno neutral. Todas las manadas invitadas a presenciar. Su Majestad, uno de los alfas mayores, protestó. ¿Y si tú pierdes? La sonrisa de Damien se volvió afilada, peligrosa. Yo no lo haré. La semana antes del desafío fue caos. Damien entrenó obsesivamente, empujando su cuerpo a sus límites en los patios de práctica. Yo observé desde las líneas laterales, mi corazón en mi garganta cada vez que él recibía un golpe, cada vez que su oponente asestaba un golpe. Pero él era magnífico, todo poder controlado y gracia letal, un depredador en su absoluto apogeo. Por la noche, él vendría a mis aposentos, exhausto y magullado, y nosotros nos sentaríamos junto al fuego mientras yo le leía, o nosotros simplemente existíamos en cómodo silencio. La distancia física entre nosotros se había estado cerrando lentamente. Toques casuales volviéndose más frecuentes, su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza apoyada contra su pecho. Nosotros nunca nos habíamos besado, nunca habíamos discutido lo que éramos el uno para el otro, más allá de anclas y aliados. Pero la conexión entre nosotros se había profundizado en algo innegable, algo que hacía a mi loba cantar de contento cada vez que él estaba cerca. 3 noches antes del desafío, él llegó a mi puerta más tarde de lo usual, tensión irradiando de cada línea de su cuerpo. No puedo dormir, él admitió cuando yo lo dejé entrar. Sigue ejecutando escenarios, buscando debilidades que Víctor podría explotar. Tú vas a ganar, yo dije con absoluta certeza. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque tú tienes algo por lo que luchar ahora. Algo más allá del deber o la obligación. Yo tomé su mano, jalándolo hacia el sofá junto a la chimenea. Tú tienes razones para volver a casa. Él se hundió junto a mí, su brazo automáticamente viniendo alrededor de mis hombros. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Yo no soy sabia, yo solo te veo claramente. Yo incliné mi cabeza para mirarlo hacia arriba. Tú ya no eres el rey congelado, Damien. Tú no estás entumecido. Tú estás vivo de nuevo. Y eso te hace peligroso de maneras que Víctor no puede anticipar. Su mano subió para acunar mi rostro, su pulgar trazando mi pómulo con infinita suavidad. Tú hiciste eso. Tú me trajiste de vuelta. Nosotros nos trajimos de vuelta el uno al otro. El aire entre nosotros cambió, cargado con algo que se había estado construyendo por semanas. Sus ojos cayeron a mis labios, luego de vuelta arriba, haciendo una pregunta silenciosa.
Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras yo daba el más pequeño asentimiento. Él se inclinó lentamente, tan lentamente, dándome cada oportunidad para cambiar de opinión. Cuando sus labios finalmente encontraron los míos, fue suave, cuidadoso, reverente, como si yo fuera algo precioso que podría romperse. El beso no fue nada como yo había imaginado. No había desesperación, ninguna pasión consumidora, solo profunda ternura y la sensación de algo encajando en su lugar. Cuando nosotros nos separamos, su frente descansó contra la mía, ambos nosotros respirando con dificultad. Elena, él susurró, yo necesito que tú sepas. No, yo presioné mis dedos a sus labios. No hagas promesas antes de la pelea. Solo vuelve a mí. Nosotros resolveremos el resto después. Sus brazos se apretaron alrededor de mí, y nosotros nos quedamos enredados juntos en el sofá hasta que el amanecer pintó el cielo de rosa, ninguno de nosotros dispuesto a soltar. El desafío tuvo lugar en un antiguo anfiteatro de piedra en terreno neutral entre territorios. Males de lobos se habían reunido para presenciar. Alfas y sus manadas, miembros del consejo, curiosos espectadores que habían viajado días solo para ver el espectáculo. El aire vibraba con tensión y agresión apenas contenida. Yo me senté en el palco real entre Beta Jackson y Comandante Sarah. Mis manos se apretaron tan fuerte que mis uñas sacaron sangre de mis palmas. Abajo, en el centro de la arena, Damian estaba de pie en forma humana, desvestido hasta la cintura, su poderosa complexión cicatrizada de incontables batallas. Frente a él, Victor Morse era igualmente impresionante, más alto, más ancho, más joven por quizás 5 años. Su sonrisa era toda confianza mientras él inspeccionaba la multitud. Los términos son aceptados, el mediador neutral anunció. Combate singular, forma de lobo, hasta que uno se somete o no puede continuar. La palabra del Victor se convierte en ley para ambas partes. Ambos machos se transformaron simultáneamente, huesos crujiendo, músculos reformándose, hasta que 2 lobos masivos se enfrentaron el uno al otro a través de piedra manchada de sangre. Victor era más grande, su pelaje rojizo erizado de agresión, pero Damian se movió con la certeza mortal de un lobo que nunca había perdido una pelea de dominancia en su vida. Ellos se rodearon el uno al otro, probando, esperando una abertura. Entonces Victor se abalanzó. La pelea fue brutal y aterradoramente rápida. Victor luchó con poder crudo, usando su ventaja de tamaño para intentar abrumar a Damian con pura fuerza. Pero Damian luchó como agua, fluyendo alrededor de ataques, encontrando debilidades, volviendo el impulso de Victor contra él. Sangre manchaba el suelo de la arena. Yo no podía decir de quién. Las mandíbulas de Victor se cerraron en el hombro de Damian, y yo me medio levanté de mi asiento antes de que la mano de Sarah me jalara de vuelta. Pero Damian se retorció imposiblemente rápido, usando el agarre para voltear a Victor sobre su espalda, sus propios colmillos encontrando la garganta de Victor. Una mordida. Eso es todo lo que tomaría. Una mordida y Victor estaría muerto. La amenaza eliminada permanentemente. La multitud contuvo su aliento colectivo, pero Damian no mordió. En cambio, él mantuvo a Victor inmovilizado, dientes en su garganta, esperando, dándole la opción de someterse o morir. Por un largo momento, Victor luchó. Entonces, lentamente, su cuerpo se volvió flácido en rendición, garganta expuesta en el último gesto de sumisión. Damian lo soltó y dio un paso atrás,
transformándose a forma humana a pesar de sus heridas. Sangre corrió por su hombro y costado, pero él se mantuvo erguido, dirigiéndose a la multitud con una voz que se llevó a través del anfiteatro. Victor Morse desafió mi gobierno porque él se sintió inaudito, porque él creía que la fuerza era el único lenguaje que el poder entendía. Los ojos plateados de Damien barrieron a través de los lobos reunidos. Pero la verdadera fuerza no está solo en la dominación, está en saber cuándo luchar y cuándo mostrar misericordia. Víctor, tú tienes tu audiencia. Ven a la capital en una semana. Presenta tus quejas ante el consejo completo. Si ellos tienen mérito, nosotros los abordaremos. Si no, tú y tus seguidores se someterán a la autoridad real según lo acordado. La multitud estalló, algunos en aprobación, otros en shock de que él había mostrado tal clemencia. Pero Víctor, todavía en forma de lobo, lentamente se transformó de vuelta a humano, su expresión aturdida. Tú me estás dando lo que yo quería. Yo te estoy dando lo que tú necesitabas ser visto, ser oído, importar. Damien extendió su mano. Lo que tú haces con esa oportunidad depende de ti. Después de una larga vacilación, Víctor estrechó su mano. La multitud rugió su aprobación y yo sentí lágrimas corriendo por mi rostro sin vergüenza. Él había ganado, no solo la pelea, sino algo mucho más importante. Él había probado que el rey congelado realmente se había ido, reemplazado por alguien capaz tanto de fuerza como de compasión. La curación tomó 3 días. El hombro de Damien requirió puntos. Sus costillas estaban magulladas, y él se había desgarrado músculos que necesitarían semanas para recuperarse completamente. Pero él lo soportó todo con sorprendente paciencia, dejando a los curanderos trabajar mientras yo me sentaba junto a su cama, leyendo en voz alta de libros que él había amado de niño. En el 4.º día, él fue finalmente autorizado para dejar el ala médica. En lugar de regresar a sus aposentos, él me pidió que caminara con él a los jardines de Cassandra. Las rosas estaban en plena floración, su olor pesado en el aire de la tarde. Nosotros caminamos en cómodo silencio hasta que nosotros alcanzamos la fuente con el lobo saltando. El lugar donde nosotros habíamos hablado por primera vez realmente sobre su dolor. Yo tomé una decisión, Damien dijo en voz baja, sobre nosotros, sobre el futuro. Mi corazón tartamudeó. ¿Qué tipo de decisión? Él se giró para mirarme, tomando ambas mis manos en las suyas. El consejo quiere que yo elija una reina. Ellos han sido pacientes estas últimas semanas, pero después del desafío, la presión se va a intensificar. Ellos presionarán por alianzas políticas, matrimonios estratégicos, todos los juegos usuales. Yo sé, mi voz salió más pequeña de lo intencionado. Esto era, yo pensé, el momento donde la realidad se entrometía en lo que sea que nosotros habíamos estado construyendo. Él se casaría con alguien adecuado y yo regresaría a ser invisible. Yo voy a decirles que yo ya he elegido. Se aclara la garganta. Yo parpadeé. ¿Qué? Tú, Helena, si tú me aceptas. Sus manos se apretaron en las mías. No porque yo necesite una alianza, o porque el consejo lo exija, o porque sea políticamente conveniente, sino porque en 6 semanas tú me has mostrado más de quién yo quiero ser que cualquier otra persona en toda mi vida. Porque tú caminaste hacia mi lobo cuando él estaba en su momento más peligroso y me anclaste de vuelta a la humanidad. Porque cuando yo pienso en el futuro, yo no puedo imaginarlo sin ti en él. Damien, yo no soy nadie. Yo no tengo rango, ningún valor político. No, tú eres todo. Él interrumpió ferozmente. Tú eres valiente y sabia y amable. Tú ves a través de todo a lo que realmente importa.
Tú me hiciste sentir de nuevo. Me hiciste querer ser mejor en lugar de solo funcional. Sus ojos sostuvieron los míos. Yo no te estoy pidiendo que seas una reina política. Yo te estoy pidiendo que seas mi compañera, mi ancla, mi razón para seguir luchando por un reino que vale la pena gobernar. Lágrimas emborronaron mi visión. El consejo nunca aceptará. A mí no me importa lo que el consejo acepte. A mí me importa lo que tú quieres. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. Así que dime, Elena Pessoa de Silverwood, ¿quieres esto? ¿Me quieres a mí? La respuesta había estado creciendo en mi corazón por semanas. Quizás desde ese primer momento cuando nuestros ojos se encontraron a través de una habitación concurrida. Sí, yo susurré. Dios, sí, él me jaló a sus brazos. Y este beso fue diferente del primero. Más profundo, más cierto, lleno de promesa y esperanza, y el entendimiento de que nosotros nos estábamos eligiendo el uno al otro, a pesar de cada razón lógica para no hacerlo. Cuando nosotros finalmente nos separamos, ambos nosotros estábamos sin aliento y sonriendo. La corte va a perder la cabeza, yo dije. Déjalos. Él sonrió, luciendo más joven y más ligero de lo que yo jamás lo había visto. Nosotros los enfrentaremos juntos. El anuncio oficial llegó una semana después de que la audiencia de Victor había concluido pacíficamente y sus seguidores habían acordado disolverse. Damien se puso de pie ante la corte reunida, yo a su lado, y declaró su intención de tomarme como su reina. La reacción fue caos predecible. Algunos alfas estaban indignados, otros calculando, unos pocos genuinamente complacidos. Pero Damien los enfrentó a todos con calma autoridad, dejando claro que esto no estaba sujeto a debate o negociación. Elena Wade se ha probado a sí misma en las maneras que más importan. Él declaró, ella tiene coraje, sabiduría y un buen corazón. Aquellos que la duden aprenderán, como yo lo hice, que la fuerza viene en muchas formas. Y aquellos que no pueden aceptar mi elección son libres de dejar esta corte. Nadie se fue. En las semanas que siguieron, yo aprendí a navegar la política de la corte con el despiadado entrenamiento de Sarah y la paciente guía de Jackson. Yo descubrí que las habilidades invisibles que yo había perfeccionado en Silverwood, leer a las personas, entender dinámicas no dichas, saber cuándo hablar y cuándo escuchar, se tradujeron sorprendentemente bien a manejar nobles y resolver disputas. Margot se convirtió en mi dama de compañía oficial. Su alegre eficiencia manteniéndome con los pies en la tierra cuando el protocolo amenazaba con abrumar. Claire incluso regresó para ofrecer felicitaciones a regañadientes. Su envidia obvia, pero sus modales impecables. Y a través de todo ello, Damien estaba ahí, mi compañero, mi ancla, mi hogar. La boda tuvo lugar 3 meses después de la reunión en los mismos jardines que Cassandra había diseñado. Se sintió correcto de alguna manera empezar nuestro futuro en un lugar que honraba su pasado. La ceremonia fue tanto grandiosa como íntima, asistida por lobos de todos los territorios, pero centrada en nosotros dos, y los votos que nosotros hablamos con absoluta certeza. Cuando Damien me besó mientras el sol se ponía detrás de nosotros, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, yo sentía a mi loba asentarse en mi pecho con completa satisfacción. Yo ya no era invisible, ya no estaba rota, se aclara la garganta, ya no estaba solo sumando números. Yo fui vista, yo fui elegida, yo estaba en casa. Años después, cuando jóvenes lobos preguntarían cómo una nadie de Silverwood se convirtió en reina, yo les contaría la verdad. Que a veces las conexiones más poderosas suceden no a pesar de nuestras heridas,
sino por ellas. Se aclara la garganta. Que dos personas rotas pueden construir algo más fuerte juntas de lo que cualquiera de las dos podría haber logrado sola. Y que el rey Alfa no había tocado a nadie en 3 años hasta que él vio a una chica escondiéndose detrás de una columna y reconoció en ella la misma soledad que lo había estado consumiendo, hasta que él se arriesgó a sanar en lugar de permanecer congelado, hasta que él aprendió que a veces la mayor fuerza está en elegir sentir de nuevo. Nuestra historia no era un cuento de hadas, era desordenada y complicada, llena de conversaciones difíciles y crecimiento difícil, pero era real, era nuestra. Y en un mundo de matrimonios políticos y alianzas estratégicas, esa realidad era su propio tipo de magia. Damian y yo gobernamos juntos por décadas, construyendo un reino donde la fuerza significaba tanto protección como compasión, donde lobos rotos podían encontrar curación, donde nadie tenía que esconderse para sobrevivir. Nosotros tuvimos hijos que heredaron sus ojos plateados y mi cabello pálido, quienes crecieron entendiendo que el poder sin corazón era solo tiranía vestida con ropas nobles. Y cada año en el aniversario de la reunión, nosotros regresaríamos a los jardines de Cassandra y nos sentaríamos junto a la fuente con el lobo saltando, recordando la noche en que todo cambió, recordando que a veces ser visto por la persona correcta en el momento correcto es todo lo que se necesita para transformar dos almas solitarias en algo extraordinario. El rey Alfa había elegido a la chica invisible y juntos nosotros nos volvimos legendarios.